tenemos óxido de sodio, óxido de magnesio, sodio y magnesio. ¿Por cuál quieren empezar? ¿Por los óxidos o por los elementos? Bien, bien, bien. A ver, lo que nos comparten es que, en primer lugar, ¿sí? La primera comparación que hacen, que es muy válida, está muy buena, es decir, bueno, en los óxidos el punto de fusión es mayor. Sí, va por el tamaño, viene por el lado del tamaño. Bien, en los óxidos el punto de fusión es mayor que en los metales. Bien, ¿por qué? En los óxidos, ¿cuáles son las especies? En especial en estos óxidos, ¿cuáles son las especies involucradas que conforman la unión iónica? ¿Qué tenemos acá adentro, en estas redes? ¿Qué hay? Tenemos cationes y tenemos aniones. ¿Mm? En cambio, acá adentro, ¿hay cationes y aniones? No. Bien, entonces, en los óxidos, en comparación con el metal puro, en los óxidos tenemos uniones de tipo iónicas, que son uniones muy fuertes, y en cambio, en el metal no tenemos esa clase de unión, ¿sí? No tenemos positivo, un catión atrayéndose con un anión negativo. Bien, bien. Pasemos entonces a ver, ¿por qué el magnesio tiene mayor punto de ebullición que el sodio? ¿Alguno lo pensó? Bien, vamos por el tamaño del átomo. No solamente por el tamaño del átomo, ¿sí? Sino pensemos la unión metálica. La unión metálica, yo voy a tener una red tridimensional, donde los cationes van a estar en posiciones definidas en el espacio, en esa red, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Que los cationes van a estar en posiciones definidas en el espacio. ¿Mm? ¿Sí? Voy a tener los cationes en posiciones definidas en el espacio y eh, ¿dónde van a estar los electrones? ¿Sí? Si estos fueran los vértices de cubos, de una estructura cúbica, los electrones, ¿dónde van a estar? Busquen en el material. Los electrones van a estar dando vueltas por acá, ¿sí? Van a estar en el medio, moviéndose. Perfecto. Bien. Magnesio. ¿Cuál es su catión estable para el magnesio? Sodio. ¿Cuál es el catión estable para el sodio? ¿Cuál va a tener mayor punto de fusión? El que tenga mayor carga. ¿Mm?
el que tenga mayor carga. Si ustedes se fijan, tienen radios muy parecidos estos dos cationes. Este va a ser más chiquito que este, ¿sí? Este va a ser más pequeño que el sodio. ¿Está? ¿Preguntas, dudas de acá? ¿De por qué? Sí. ¿No? ¿Sigo? Tercero, óxido de magnesio mayor al óxido de sodio. Duda del por qué. Bien. Duda del por qué. El punto de fusión, bien. El punto de fusión es el pasaje del cambio de estado sólido a estado líquido. ¿Sí? Eso es el punto de fusión. En el estado sólido, los iones o las especies elementales van a estar en posiciones definidas. Lo que nosotros tenemos que hacer es vencer las fuerzas de atracción, ¿sí? Porque esto evidentemente se siente en cierta forma estable, estos cationes se sienten estables en estas posiciones y por eso se quedan ahí, ¿sí? Lo que yo tengo es que vencer estas fuerzas para pasar al estado líquido y que entonces dejen de estar en esta posición fija y se puedan mover, ¿sí? Las fuerzas de atracción van a ser más intensas cuanto mayor sea la carga. ¿Sí? Y por otro lado, los óxidos van a ser mucho mayores, los óxidos van a ser mucho mayores que los metales, porque acá las fuerzas de atracción son muchísimo más importantes entre cationes y aniones que al interior de un metal. ¿Mm? Y de la misma manera van a poder justificar acá, ¿sí? Las fuerzas de atracción entre magnesio y oxígeno son más intensas que entre sodio y oxígeno. Y acá nada más tenemos que mirar las cargas. ¿Mm? La explicación es casi la misma. ¿Está bien? Exactamente. Y esa conclusión de que le cuesta cambiar más de estado porque hay mayor fuerzas de atracción, esa conclusión es relevante a todo el resto de las materias. ¿Sí? Porque fíjense que no estamos hablando de atracción electrostática, no estamos hablando de polaridad, no estamos hablando de covalencia, estamos hablando de fuerzas de atracción. Después le pondremos el nombre a esa fuerza de atracción que corresponda. Pero todo lo que sigue de acá en adelante, de inorgánica, más las dos orgánicas, las explicaciones de los cambios de estado las van a hacer por fuerzas de atracción. Sí. Sí. Hay algo que se llama teoría cinética de los gases. No es tema de inorgánica. Se habrán dado cuenta que nosotros no trabajamos con gases, ¿sí? No trabajamos con la descripción de los estados de las materias. La teoría cinética de los gases son 8 postulados. 8 postulados respecto del comportamiento de los gases. La teoría cinética de los gases esencialmente habla de cómo se mueven, ¿sí? Hablar de cinética
es hablar de cómo se mueven las moléculas en un gas. Uno de los postulados dice que en el estado gaseoso no hay fuerzas de atracción. Entre átomos, por ejemplo, cuando estamos hablando de energía de ionización o energía de unión electrónica, estamos hablando de átomos o de moléculas, ¿sí? En el estado gaseoso no hay fuerzas de atracción. Y es por el hecho de que no hay fuerzas de atracción es que los gases no tienen volumen propio, ¿sí? Porque se expanden en todo el volumen que pueden. Y se debe a que no hay fuerzas de atracción. Y eso es fundamental. ¿Mm? Bien. Hecho el paréntesis. Mi gata se acaba de bajar del escritorio. Bien, hecho el paréntesis. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, si no hay más preguntas, vamos a avanzar y vamos a hablar de enlace covalente. Nosotros algo habíamos hablado de uniones covalentes, lo habíamos hablado cuando estuvimos haciendo estructura de Lewis. ¿Se acuerdan? Que lo habíamos hablado. Bien. Entonces, la unión covalente va a ser una unión donde se comparten electrones, ¿sí? Donde los electrones ya no va a haber ni cesión ni ganancia de electrones, sino que va a haber electrones compartidos. ¿Mm? Y las uniones covalentes se pueden dar entre no metales o también se puede dar entre metales entre sí o entre metales y no metales. ¿Mm? ¿Se acuerdan que cuando vimos estructura de Lewis, yo les había dicho que esto era la primera aproximación a cómo es los enlaces y que los enlaces se complejizaban? Bueno, existen metales que tienen la capacidad de formar uniones covalentes. ¿Mm? Y desde el punto de vista estricto, ya cuando nos vamos a un estudio bastante más avanzado de lo que es la descripción de las interacciones entre los átomos, desde un punto de vista estricto, no existen los enlaces 100% covalentes ni 100% iónicos. Siempre, en toda unión, va a haber un porcentaje de ambas. Lo que vamos a estudiar ahora nosotros es cuáles son los elementos que identifican a una unión covalente. Un enlace covalente tiene ciertas características. Pero para poder entrar a eso, vamos a introducir un concepto nuevo. Esta molécula, ¿saben cómo se llama? Ozono. Bien, esta es la molécula del ozono. El ozono es oxígeno 3, es lo que se llama una forma alotrópica del oxígeno, ¿sí?
El oxígeno en la naturaleza se presenta como oxígeno 2, que está aquí en la atmósfera. Puede presentarse como oxígeno 3 o como oxígeno en las altas atmósferas. Y esto es lo que se denomina formas alotrópicas. ¿Sí? Porque hay un fenómeno que se estudia en química, que yo se los menciono nada más, que se llama alotropía. La alotropía es el estudio de las diferentes presentaciones de un elemento en la naturaleza. ¿Mm? Entonces, el oxígeno se puede presentar de todas estas formas. El ozono tiene un tema. El oxígeno tiene ¿cuántos electrones en su última capa? 6. Bien. Entonces, la estructura de Lewis puede ser esta. ¿Mm? Entre estos dos oxígenos hay una unión doble y aquí hay una unión dativa. Primera pregunta. ¿Pueden los elementos de periodo 2 formar uniones dativas? ¿Qué habíamos dicho respecto de las uniones dativas? ¿Mm? Las uniones dativas son aquellas que acontecen una vez que el elemento ya completó su octeto, pero a partir de periodo 3. Los elementos de periodo 2 no pueden formar uniones dativas. ¿Mm? Bien. Primer problema. Esta no podría ser la representación del ozono. Vamos con otra. Bien. Acá, ¿completaron octeto? Fíjense que este oxígeno tiene 7 y este también. ¿Mm? Entonces esta no puede ser. Bien. Vamos a la siguiente, que podría ser. Bien. ¿Ahí qué les parece? Acá este no va, ¿eh? Acá me equivoqué yo.
parece igual a la primera, no es igual a la primera, porque hay una orientación acá, ¿sí? Espacial. Pero, ¿cuál es el problema que tiene esta estructura, al igual que en la primera? Tengo una unión dativa. Acá tengo mismo problema que en la primera estructura. Bien. Mismo problema que en la primera estructura. Pero a eso se suma algo adicional. Fuera de foco. Bien. En la medida que se desarrolló la estructura de Lewis, la ciencia fue avanzando en la descripción de la materia y se desarrollaron métodos para medir dos cosas: la longitud de enlace y la energía de enlace. En palabras de ustedes, ¿qué es la longitud del enlace? ¿A qué llamarían longitud de enlace? Lo que se les ocurra, chicos, ¿eh? Lo que ustedes digan para mí es esto. La distancia entre cada elemento, sí, sí, sí. La distancia entre dos átomos unidos por un enlace covalente, bien. La longitud que tienen los enlaces, o sea, la distancia de los electrones que comparten entre estos elementos, bien. Bien. La longitud de enlace es algo que se define, lo podemos medir, ¿sí? Supónganse que yo tengo esto, es una molécula de hidrógeno. Yo tengo acá un hidrógeno, acá tengo otro hidrógeno, ¿sí? La longitud de enlace de hidrógeno va a ser la longitud acá, entre los dos núcleos. Esta va a ser la longitud de enlace. Siempre y cuando la longitud de enlace se define para enlaces covalentes. ¿Sí? Solo vale para uniones covalentes. El radio atómico en la mitad. Y el radio atómico indefectiblemente tienen que ser átomos iguales, ¿sí? En cambio, en la longitud de enlace va a ser la distancia entre los núcleos de dos átomos unidos por un enlace covalente. No le importa qué átomos sean. ¿Sí? Es la distancia entre los dos átomos, los dos núcleos unidos por enlace covalente. ¿Sí? Esto es la longitud del enlace. Bien. Primer problema con el ozono. Evidencias experimentales.
Evidencias experimentales. La longitud de enlace en los dos enlaces del ozono es la misma. Es una evidencia experimental. ¿Mm? Bien. Energía de enlace. ¿Qué les parece? ¿A qué se puede llegar a llamar energía de enlace? En palabras de ustedes. Bien, bien. La energía de enlace va a ser una energía, va a ser una cantidad, va a ser una cantidad medible, ¿sí? Va a ser el delta H, ya les puedo hablar en términos de delta H, ¿no? ¿Ya lo vieron en procesos? Sí, excelente. La energía de enlace va a ser el delta H, que puede ser energía liberada o energía ganada. ¿Mm? Va a ser la variación de energía cuando se vence o se forma un enlace covalente. ¿Sí? Cuando vencemos un enlace o cuando se forma un enlace. ¿Sí? Va a ser un delta H. Excelente. Bien. Para uniones covalentes, definir la longitud del enlace y la energía del enlace es caracterizar a ese enlace. ¿Sí? Si yo conozco su longitud y conozco su energía, yo puedo saber si esos dos enlaces van a ser equivalentes o no. ¿Sí? Un enlace se define como equivalente a otro cuando tiene la misma longitud y la misma energía. Entonces, en el ozono, el tema es que este enlace y este enlace, los dos, son iguales. Porque esto me lo dice la evidencia experimental, que estos dos enlaces van a ser iguales. Según Lewis, sí, sí. Según Lewis, ¿los enlaces son iguales? No. Olvidémonos de si es dativa o no. Acá hay una unión simple, acá hay una unión doble. Entonces, Lewis representa bien al ozono. No. No. Porque bajo ningún concepto, una estructura puede
estar en contra de las evidencias experimentales. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? ¿Qué es lo que hizo Lewis y los defensores de sus estructuras? Que sigue siendo algo muy importante. Pusieron primer parche a la teoría de estructura de Lewis. Y ese parche tiene nombre, se llama resonancia. La resonancia es un fenómeno que se da, sí. La resonancia es un fenómeno que se da cuando una estructura no me representa las evidencias experimentales. Y necesito más de una estructura para poder representar la realidad. Esto se representa de una manera muy particular. Nosotros tenemos dos estructuras posibles. Una estructura es esta, y otra estructura es esta. Una me dice que el enlace de la izquierda es doble y esta me dice que el enlace es simple. Esta me dice que el enlace de la izquierda es simple y el de la derecha es doble. Oficialmente, esta estructura no representa la realidad, esta estructura no representa la realidad. La realidad va a estar representada por un híbrido entre estas dos estructuras. Entonces, cuando yo pido una estructura de Lewis en un compuesto que puede tener resonancia, la estructura de Lewis la tenemos que escribir todas las formas unidas por esta doble flecha y entre corchetes. ¿Sí? La realidad no va a estar representada ni por esta ni por esta. La realidad va a ser un híbrido entre todas las estructuras de Lewis posibles. Sí. Sí, pero son extremadamente complejas. Hay una teoría que se llama, por eso, hay otra teoría que se llama teoría de orbitales moleculares.
La teoría de orbitales moleculares no tiene nada que ver con esto que estamos hablando, tiene hasta otros postulados. ¿Sí? En la teoría de orbitales moleculares, por ejemplo, no existen los electrones de valencia, se comparten el 100% de los electrones, y ahí sí, esto se puede representar de otra manera, en una sola estructura. TREPEB es una teoría respecto de la geometría en el espacio. A TREPEB no le importa si el enlace es simple, doble, triple, sino que a TREPEB lo que le importa es la dirección, o sea, es la cantidad de direcciones posibles donde tenga que ubicar densidades electrónicas. O sea, TREPEB me va a poder dar una estructura para el ozono, pero TREPEB no estudia lo que pasa al interior del enlace. Mira otra cosa, en realidad. No es ni mejor ni peor, mira otra cosa. Bien. La resonancia es un fenómeno extremadamente importante, ¿sí? Porque más allá de que sea un parche a la estructura de Lewis, se ha demostrado, en especial en el estudio de moléculas orgánicas, que cuando tenemos un compuesto que puede ser representado por más estructuras de resonancia, es más estable. Cuanta mayor cantidad de estructuras de resonancia tenga, más estable va a ser ese compuesto. Entonces es muy, muy relevante el estudio de las estructuras de resonancia. En orgánica es fundamental. Bien. El oxígeno 2 es hiper inestable. El oxígeno 2 es hiper inestable. Y gracias a su inestabilidad es que tiene la capacidad de reaccionar rápidamente dentro del cuerpo. Pero es muy inestable el oxígeno 2. Bueno, ¿alguito más? ¿Alguna duda de esto? ¿Mm? Para practicar resonancia, les recomiendo que hagan estructuras de Lewis. Hagan estructuras de Lewis de nitrito y nitrato. Fíjense qué les da. ¿Mm? Bien. Bueno. Estoy buscando estoy buscando el material de enlaces covalentes que ya está, solo que a ustedes todavía no se subió a la página web. Lo estoy buscando. A ver si hay algo que me estoy olvidando. No hay mucho para decir de uniones covalentes, esa es la verdad, respecto de lo que es la naturaleza de la unión, ¿sí? Vamos a pasar entonces a un concepto que es una característica de las uniones covalentes, que es extremadamente importante,
y que lo vamos a usar muchísimo esto, y es la polaridad de enlaces. ¿Mm? Cuando yo tengo una molécula, ¿no? Por ejemplo, tengo el ácido clorhídrico. Acá hay una unión covalente simple, en el ácido clorhídrico hay una unión covalente simple, y la pregunta es, yo voy a tener el átomo de hidrógeno y el átomo de cloro. La pregunta que surge es, este par de electrones, que es el que corresponde al enlace simple, ¿dónde van a estar? ¿Y a qué me refiero con dónde van a estar? Me refiero a qué, en qué lugar van a estar más tiempo, por así decirlo. Los electrones, ¿ustedes qué opinan? ¿Van a estar más cerca del hidrógeno o más cerca del cloro? Bien, para poder definir más cerca de dónde están, nosotros nos vamos a valer de una propiedad que no es una propiedad periódica. ¿Y cuál es la propiedad que no es una propiedad periódica? La electronegatividad. Muy bien, lo dije tantas veces que ya se lo aprendieron. Muy bien. La electronegatividad no es una propiedad periódica, pero es muy útil para poder estudiar qué pasa dentro, al interior de los enlaces covalentes. ¿Sí? La electronegatividad, recordemos, la electronegatividad es una medida de cuánto un elemento es capaz de atraer a los electrones. ¿Sí? Mide, entre comillas, porque no mide nada, ¿sí? Cuánto un elemento atrae electrones. Entonces, miremos en la tabla periódica. La electronegatividad del cloro, ¿cuánto es? Miren ustedes en sus tablas periódicas. La electronegatividad del cloro es 3,0. La electronegatividad del hidrógeno, ¿cuánto es? 2,1. Genial. ¿Quién atrae más los electrones? ¿El hidrógeno o el cloro? El cloro. Bien, entonces este par de electrones va a estar más cerca del cloro o del hidrógeno. Uy, con razón se desconectó. Bueno, no hay problema. ¿Mm? Pero bueno, les decía, el par de electrones este, según los valores de electronegatividad, ¿va a pasar más tiempo visitando al hidrógeno o visitando el cloro? Visitando al cloro. Bien. Eso se define como que el enlace es polar, ¿sí? Y los electrones van a pasar más tiempo del cloro que del hidrógeno, ¿sí? El hidrógeno y el cloro no atraen
por igual a los electrones, porque no los atraen por igual, ¿sí? El cloro los atrae más y los electrones permanecerán más cercanos al cloro. El hecho de que permanezcan más cercanos al cloro va a hacer que de este lado yo tenga mayor densidad de electrones que de este. ¿Sí? Vuelvo a graficar lo mismo, ¿eh? De este lado tengo mayor densidad de electrones. Tengo mayor densidad de electrones. Y de este lado voy a tener menor densidad de electrones. Esta mayor densidad de electrones, menor densidad de electrones, se pone así con el símbolo de densidad. Cuando estamos hablando de polaridad de enlaces, esto significa densidad de carga. Y la densidad de carga puede ser positiva o negativa. Entonces, hablando nuevamente de nuestro ejemplo, yo acá voy a tener una densidad de carga y ¿cómo va a ser? ¿Positiva o negativa? Del lado del cloro, que es donde tengo mayor cantidad de electrones. Va a ser negativa. Y del lado del hidrógeno va a ser positiva. ¿Sí? Ojo. Que existan densidades positivas y densidades negativas en una molécula no significa que haya cargas. Hay densidades de cargas, ¿sí? Los electrones están más cercanos al cloro que al hidrógeno. No entendí el por qué, cuál, de todo lo que estoy diciendo, el por qué de qué. Bien, los electrones, ¿qué carga tienen? Negativa. Bien. Nosotros siempre hablamos de que cuando tenemos la nube electrónica, una nube electrónica puede ser más densa o menos densa en función de la cantidad de electrones que tengamos, ¿sí? Entre el hidrógeno y el cloro, ¿cuál de los dos atrae más a los electrones? El cloro. Bien. Entonces, del lado del cloro voy a tener una nube electrónica mayor, más grande, ¿sí? Entonces, si voy a tener mayor cantidad de electrones de este lado, si este par de electrones de la unión va a estar más cerca del cloro, la densidad, ¿cómo va a ser?
¿Positiva o negativa? De este lado. Negativa, porque los electrones son negativos, ¿sí? El hecho de que haya densidad negativa me está hablando de que los electrones pasan más tiempo de este lado que de acá, ¿sí? Cuidado que esto no significa que haya cargas. ¿Mm? Esto no significa que haya cargas. Mucho cuidado con eso. ¿Mm? Bien. ¿Estamos hasta acá? Genial. Bueno. Y con esto terminamos con lo que es teoría de enlace covalente. ¿Mm? La semana que viene vamos a empezar con lo que es modelos estructurales para moléculas con enlaces covalentes. ¿Mm?